Voy a recapitular lo que hemos visto desde la investigación sobre la ley de Ohm, la infografía. Hoy voy a establecer, a recordar, a recapitular los conceptos de voltaje, corriente, resistencia y potencia eléctricas como primera parte. Primero, la materia. La materia es eléctricamente neutra. Está compuesta por átomos, y esos átomos a su vez están compuestos principalmente por las cargas positivas, que son los protones, por las cargas negativas, que son los neutrones, perdón, por las cargas negativas, que son los electrones, y por los neutrones que están en el núcleo del átomo, que no tienen carga. Por ejemplo, en esta animación, si yo veo ahí, reinicio la animación, ¿cómo construye un átomo? Un protón de acuerdo al modelo atómico de Bohr va en el centro. En este caso es un ion positivo. Puse un protón, una carga positiva. Tengo una carga de +1. Pongo un neutrón, sigue estando una carga eléctrica de +1. ¿Por qué? Porque el neutrón no tiene carga. Y el electrón, si pongo un electrón, está en los niveles exteriores, rodeando al núcleo del átomo. Puedo poner más protones. En este caso puse 4 protones y un electrón, por lo tanto ganan las cargas positivas. Puedo poner más electrones, y ahora que se vuelva estable el átomo. Y en este caso tengo una carga eléctricamente neutra de 0. Pongo neutrón para hacer estable el átomo. Ese es el átomo. ¿Ok? Vean ahora. 4 protones, cargas positivas, y 4 electrones. ¿Ok? Ese es el átomo. Esos electrones que están en las capas exteriores es muy fácil que se vayan, que se escapen. Por lo tanto, estos electrones pueden escaparse, se pueden ir. Y esos electrones que se pueden soltar, que están en el último nivel de energía, sobre todo en los metales, se sueltan esos electrones, son los electrones de conducción. Entonces, ¿qué son los electrones de conducción? Son electrones que no están ligados al núcleo del átomo. Son electrones que se pueden mover sobre la superficie de un material, y de hecho son los responsables de la corriente eléctrica. Vuelvo a repetir, los electrones de conducción son electrones que no están ligados, unidos al núcleo del átomo, por lo tanto pueden andar sobre la superficie de un material y se pueden mover libremente, entre comillas, de tal manera que son los responsables de la corriente eléctrica. ¿Ok? Vamos ahora al primer concepto que vimos en la ley de Ohm, que es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Simplemente es la carga, la cantidad de esos electrones libres que circulan a través de un material conductor. Esos electrones se mueven sobre la superficie, como en este caso se están moviendo, y eso es la corriente eléctrica. ¿Cuántos electrones fluyen por una cierta región en un cierto tiempo? Su unidad es el ampere y se representa con la letra A. Voltaje, que es el voltaje, también es llamado diferencia de potencial, también llamada fuerza electromotriz, y los españoles le llaman también tensión. El voltaje es de cuánta energía dispongo o cuánto trabajo requiero realizar para mover un electrón de conducción de un punto a otro, una carga, a través de un alambre, a través de un conductor, a través de un cable. Su unidad es el volt. Mientras más energía tenga, mientras mayor sea el voltaje, entonces es más fácil que yo mueva esos electrones. Aquí tengo una batería
Esta batería es una fuente de voltaje, así se le llama. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es la oposición que tienen los materiales al paso de una corriente eléctrica. Los materiales tienen impurezas dentro del material, no son materiales puros. Por ejemplo, el cobre, hay impurezas. Y entonces esas impurezas presentan cierta resistencia, impiden que los electrones de conducción se muevan libremente. Y no solo las impurezas, también los electrones de conducción van chocando con otros electrones de conducción que andan libres. Y esa es la resistencia que hay. Se representa con la letra R, su unidad es el ohm, la letra griega omega. Siguiente parte. Esa es una figura alusiva a los tres conceptos. La tensión, el voltaje, el monito azul. ¿De cuánta energía dispongo para pasar a una carga, a la corriente, a un electrón, a través de un conductor que presenta cierta resistencia? Mientras más grande sea la resistencia, pues entonces menos corriente va a pasar. Y esos son esos tres conceptos. Ahora, la potencia eléctrica. La potencia eléctrica se da en watts. Por ejemplo, una lámpara de 100 watts y una lámpara de 25 watts. En nuestras casas brilla más una lámpara de 100 watts. ¿Por qué? Porque está disipando más energía. Eso es la potencia. ¿Cuánta energía disipo? ¿Cuánta energía requiero en un cierto tiempo? Mientras más energía requiero, es entonces mayor la potencia eléctrica. Físicamente está relacionada con el brillo. Por ejemplo, en este caso, aquí tengo una lámpara, tiene un cierto brillo. Si a esta lámpara yo le disminuyo el brillo, entonces quiere decir que tiene menos potencia. Ahí hay más, perdón, si tiene menos potencia, menos brillo. Brilla menos, menos potencia. Gasta menos energía. ¿Por qué? Porque pasa una menor corriente. Aquí lo pueden ver, pasa en 0.20 amperes. Si pasa más corriente, entonces brilla más. Por lo tanto, tiene una mayor potencia disipada, gasta más energía. Ahí ven los electrones. Estos electrones en azul que se ven son los electrones de conducción. Aquí tienes una fuente de voltaje que es la batería. ¿Ok? Y aquí tienes un fusible. Este es un fusible. ¿Un fusible qué es eso? Es un dispositivo que protege los aparatos que hay en nuestra casa. Un dispositivo que interrumpe la corriente eléctrica cuando sobrepasa de un cierto valor. Por ejemplo, si viene una descarga y yo aumento muchísimo el voltaje, que de repente dice, es que viene una descarga y se botó la palanca en nuestras casas y hay que bajar hay que subir la palanca para reactivar el fusible. Es un fusible de seguridad. ¿Qué es lo que hace? Vean, ahí está el fusible. Y si yo aumento el voltaje, va a llegar un momento en que al aumentar el voltaje, ahí va aumentando el voltaje, el fusible se va a romper, ya no deja pasar corriente. Por ejemplo, ahí todavía está permitiendo, este fusible trabaja a 3 amperes. Pasando los 3 amperes, este fusible se va a romper. Sigo aumentando el voltaje. Espero llegar. Creo que no voy a llegar. Soportó los 120 volts este fusible. No se rompió. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, disminuyo la resistencia para que pase más corriente? Ahí ya se botó el fusible. ¿Lo ven? Y después cuando vas a subir la palanquita nuevamente a tu casa, se reactiva el fusible. Ahí está, vuelve a pasar corriente. De nuevo, cuando viene un cierto voltaje, voy a poner el fusible a 3 amperes. Sobrepasando estos 3 amperes, el fusible se va a romper, se va a interrumpir.
Ahí está. Ahí se botó el fusible. Sobrepasó la capacidad de carga, que se llama, la capacidad de carga que hay en nuestras casas. Por lo tanto, el fusible se rompió, se interrumpió, es una laminita que une para que pasen los electrones. Aquí ya no pueden pasar los electrones de conducción, por lo tanto se interrumpió. ¿Ok? Ahora, el siguiente concepto que vimos fue con respecto a la ley de Ohm. En pocas palabras, vimos qué relación hay entre el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente eléctrica. Y llegamos simplemente a la siguiente ecuación, a que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia por la intensidad de corriente. Eso es lo que vimos. ¿Y qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm, en pocas palabras, dice que la diferencia de potencial o el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula a través de un conductor que presenta una resistencia R. Eso es el enunciado. Pero quiero que lo entiendas. Voy a usar la animación que habíamos venido utilizando, que es esta de aquí. Por ejemplo, ustedes asignaban una cierta resistencia. Ahí tenemos la resistencia. Si yo aumento el voltaje, aumenta el valor de la corriente que va pasando. Más voltaje, más corriente. Eso es lo que dice la ley de Ohm. Cuando tengo una resistencia constante, si yo aumento el voltaje, aumenta la corriente que fluye a través del conductor. Y eso es obvio. Eso es obvio si vemos esta animación de aquí. Si yo tengo más voltaje, dispongo de más energía para mover a los electrones. Mientras más energía tengo, más electrones muevo, más electrones hago pasar a través de la resistencia, cuando la resistencia es constante. Pero también ahora veo que si yo aumento la resistencia, van a pasar menos electrones. Eso es la ley de Ohm. En pocas palabras, después ustedes hicieron una gráfica. En tu reporte hiciste una gráfica y en esa gráfica tomé un reporte de los que me enviaron y en esa gráfica usaste esa animación, esta de aquí, para ir variando el voltaje y ver cómo cambiaba la corriente que fluía a través de la resistencia. Graficaste al voltaje en el eje de las Y y a la intensidad de corriente o la corriente simplemente en el eje de las X. Y llegaste, por ejemplo, a una tabla de esta. Graficaste hiciste tus gráficas en Excel, así como se los expliqué en el video anterior. Una gráfica de voltaje contra intensidad de corriente. Y observen, sacaste un modelo matemático de acuerdo a Excel. Y viste prácticamente que la pendiente, en este caso del azul, 114.97, si yo la redondeo, me da 115 y con una resistencia de 115. En pocas palabras, llegamos a la conclusión de que la pendiente de esta recta es la resistencia del circuito. Aquí lo puedes ver más claro. Por ejemplo, en esta de aquí tienes un modelo matemático. Y es igual a 779.41x más 0.0271. Estos números se quitaba porque es prácticamente cero. Y solo te quedaba que y es igual a 779.41x. Ese es tu modelo matemático. Te lo dio Excel. Ahora tú haces la traducción a variables físicas. La y es el voltaje. 779.41x, 41 es la pendiente. Y las unidades de la pendiente es unidades de y entre x, volts sobre amperes, que es ohm. Y la x es la y. Esto es tu modelo físico. Una R de Pearson es igual a 1. ¿Qué significa? Que hay una relación perfecta entre las variables sometidas a estudio, que fueron el voltaje y la intensidad de corriente. Vean lo interesante de esta parte. Tú sometiste a estudio dos variables y estableciste una conclusión. Y tu conclusión es que el voltaje es directamente proporcional
a la intensidad de corriente, con una pendiente, y esa pendiente no es otra más que la resistencia del circuito, la resistencia que utilizamos en el circuito. Y con eso termino esta recopilación de lo que se ha visto. Y sobre esto vas a trabajar en el examen. Te doy incluso un temario, te lo puedo poner para que puedas checar de qué va a tratar el examen.